300 caballos para 1.082 kilos de peso, 107.000 euros de precio y la promesa de ser el último Alpine movido por un motor de gasolina, además de ser el más deportivo y exclusivo que jamás se ha fabricado. Su nombre, Alpine A110R, con R de radical. Y hoy vamos a probarlo a fondo para descubrir si estamos ante el mejor Alpine que el dinero puede pagar. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. En la gama actual del Alpine A110 es posible adquirir nada menos que 4 versiones diferentes de este deportivo: A110, GT, S y R. Habiendo tenido la oportunidad de probarlos todos, además de poder haber visto evolucionar al A110 desde su lanzamiento, creo no equivocarme si os digo que este coche encarna uno de los mejores trabajos de diseño que hemos visto en la industria desde hace décadas. Su reinterpretación del modelo original me parece soberbia, no solo por respetar los trazos del A110 clásico, sino por reinventarlos y traerlos a nuestra época con buen criterio para dar vida a un coche lo suficientemente diferencial como para haber nacido ya convertido en otro clásico. Este coche derrocha personalidad en todas sus vistas, y aunque la ganancia en deportividad ha supuesto ir recargando su exterior poco a poco, Alpine no se ha excedido, ni siquiera para dar vida a esta nueva variante R, la más radical que hemos conocido del modelo hasta la fecha. Una de las claves que definen esta versión R del Alpine A110 es el uso intensivo de fibra de carbono para cumplir con 3 objetivos. En primer lugar, mejorar la aerodinámica. En segundo lugar, el más obvio, reducir el peso. Y en tercer lugar, incrementar la refrigeración en ciertas partes de este vehículo. Y este kit está compuesto por diferentes piezas que os voy a explicar detalladamente ahora. Empezamos por este nuevo splitter frontal, que es un apéndice sobre el paragolpes delantero y que de hecho ya vimos que se puede instalar opcionalmente en la versión S del Alpine A110. En la parte superior nos encontramos con un nuevo capó fabricado íntegramente en fibra de carbono, que además tiene un acabado brillo, es decir, un acabado que tiene la fibra de carbono totalmente vista y que además introduce nervaduras para mejorar la entrada y extracción del aire en este punto, que de hecho lo que hace es aliviar la carga aerodinámica en este punto para reconducir el aire hacia la zona posterior. Otro punto muy interesante que yo creo que es el que más me gusta a mí es el hecho de emplear nuevas llantas en fibra de carbono por primera vez en un Alpine A110. Esto es un diseño exclusivo que solo podremos instalar en este modelo. Y además son llantas de 18 pulgadas fabricadas de forma íntegra en fibra de carbono, pero tienen un diseño diferente en el eje delantero y en el eje trasero, y ahora luego os explicaré el porqué. Pasamos ahora a la zona de la estribera, un elemento que también tiene un marcado peso aerodinámico, ya que se completa con el piso plano que tenemos en la zona inferior y que además me ha hecho especial gracia porque aquí incluye la leyenda de Do Not Walk, así que tener cuidado, no poner nunca el pie aquí porque esto no es una estribera como un todoterreno, esto es simplemente para función aerodinámica. Y pasamos ahora a la zona superior, donde encontramos un techo también fabricado de forma íntegra en fibra de carbono y también en acabado brillante. Este techo también era opcional en la versión S y en el caso de la versión R viene instalado de serie. No solo permite reducir el peso, sino también reducir el centro de gravedad de todo el vehículo. Y además se proyecta hacia la zona posterior, con esta nueva cúpula de fibra de carbono para el motor, es decir, ahora el motor pasaría a estar totalmente oculto, no tenemos un cristal o un metacrilato como teníamos en la anterior generación, y que además también nos penaliza la visión hacia atrás, porque al tener todo cubierto, tanto en el interior como en el exterior, perdemos el retrovisor que tenemos central. Pero sí que es verdad que da una estética muy racing a este Alpine A110R. Y volvemos a bajar para enseñaros la llanta de 18 pulgadas en fibra de carbono que se instala para el eje trasero y que ya veis que tiene una superficie claramente más cerrada, más carenada que la que tenemos en el eje delantero. Y esto es así para mejorar la aerodinámica, sobre todo evitar las turbulencias y también conseguir reducir la resistencia aerodinámica. De hecho, esta versión R reduce esta resistencia aerodinámica en un 5% con respecto a la versión S. Y ya pasamos hacia la zona posterior, donde encontramos un nuevo difusor que también es específico y también está fabricado en fibra de carbono para esta versión R. Encontramos que tiene un splitter en las zonas laterales para reconducir el aire que se proyecta desde el eje trasero. Tiene una mayor proyección hacia la zona posterior y además tiene embebida esta nueva salida de escape porque todo el conjunto de escape, la cola posterior, es también nueva. De hecho, ha sido fabricada en acero inoxidable mediante impresión 3D y tiene una doble pared para no solo mejorar el sonido,
al reducir la cobertura aislante, sino también para evitar que la proyección de la temperatura, sobre todo esa temperatura alta que se consigue cuando vamos bien fuerte, termine derritiendo toda esta zona. Y para terminar, vamos al alerón. Este alerón realmente es muy parecido porque la lama, todo lo que es el labio que tenemos aquí, el conjunto del ala es idéntica a la que teníamos en la versión S. Pero ¿qué es lo que ha hecho Alpine a la hora de trabajar en aerodinámica? Pues ha utilizado una nueva sujeción de tipo cuello de cisne, en aluminio en este caso, que hacen que este alerón se haya llevado hacia la zona posterior y también se haya levantado. Con esto consigue una mayor inclinación y una mejor posición para que aquí podamos generar solo en el eje trasero 29 kilos más y así poder llevar la velocidad máxima hasta los 285 km por hora, que serían 10 km por hora más que lo que teníamos en la versión S con el kit Aero, convirtiendo a este Alpine A110R en el modelo no solamente más rápido en aceleración, sino en el más veloz. Con todo, ni siquiera el extra de fibra de carbono, el nuevo trabajo aerodinámico o el uso de la pintura azul mate del Alpine A522 de Fórmula 1 hacen que este deportivo de motor central pierda su esencia y ese regusto neoclásico que lo hacen único en el mercado. Aunque puestos a hablar de único, dentro de la historia de esta variante merece una mención especial la edición Fernando Alonso, una especificación desarrollada sobre esta variante R del A110 con ligeras modificaciones estéticas y de puesta a punto para crear una suerte de homenaje rodante al por entonces piloto de la escudería francesa. Hablamos de un total de 32 unidades, un coche por cada una de las victorias de Alonso en Fórmula 1. Hasta ese momento, claro está. Antes de ponernos en marcha, quería enseñaros otro punto que creo fundamental de este A110R y que creo que merece la pena que conozcáis. Me refiero a sus nuevos asientos firmados por Sabelt. Unos asientos que están esculpidos, porque no puedo llamarlo de otra manera, en una única pieza de fibra de carbono, que tienen el acolchado justo y necesario y que además están homologados para utilizar únicamente arneses de 6 puntos. Así que dicho esto, voy para adentro. Y ahora sí, esto comienza. Lo primero que os diré en este apartado de conducción es que este A110R tiene un gran problema que se llama Alpine A110S. Un coche que, como ya os conté en nuestra prueba que tenéis en vídeo y que os dejaré por aquí para que podáis volver a verla, pues es un coche que me gustó muchísimo. De hecho, un coche que me encantó, porque tenía un equilibrio delicioso de puesta a punto, de prestaciones, de comportamiento. Es un coche que me pareció que estaba muy, pero que muy equilibrado en todo su conjunto. Sin embargo, Alpine sabía que este coche podía dar más de sí y, sobre todo, tenía un chasis y una mecánica que se podía exprimir para ofrecer lo mejor de sí en la conducción en circuito, es decir, en el comportamiento más extremo y más radical, de ahí el nombre R de esta versión, y por ello ha decidido crear una receta específica para este A110R, pero antes de hablar de lo que ha cambiado, os voy a hablar de lo que no ha cambiado. Y para empezar, lo primero que no ha cambiado es el motor y la caja de cambios. Nos encontramos con el mismo propulsor 1.8 turbo de 300 caballos y 340 Nm asociado a una caja de cambios de doble embrague de tipo, bueno, con 7 relaciones y que sigue siendo una delicia por lo rápida que es, por el control secuencial que tiene. En modo Sport modifica su comportamiento con respecto al modo normal y la verdad que este propulsor tiene además un sonido que me parece que es muy bueno. Sí que es verdad que, como ya dije en el A110S, creo que quizá a lo mejor peca algo de artificial, es como que está como muy exagerado el sonido, pero la verdad que el conjunto motor-cambio era muy bueno y, sinceramente, teniendo en cuenta que esta A110R reduce el peso, no creo necesario que busquemos más potencia ni más par motor en este coche. Realmente no es un coche que pida
esa mejora en rendimiento, porque ya os digo que va muy bien. Sí que se nota que Alpine lo que ha hecho es mejorar el sonido, quizás no tanto mejorar, sino como que hacerlo más patente en el interior. Esto lo ha conseguido eliminando, digamos, la superficie cristalada que nos separaba con respecto del motor, que está situado en posición central trasera. Y ahora tenemos aquí una lámina de aluminio cubierta, bueno, forrada en microfibra. Se nota perfectamente el sonido de la admisión, que la tenemos aquí en el lateral izquierdo. Se nota perfectamente, y diría que más, la válvula de descarga. Y esto es así por dos razones. Una, porque Alpine ha decidido eliminar todo el conjunto insonorizante que tenía el propulsor para hacerlo más partícipe aquí en el interior, y porque además también tenemos un escape que es de nuevo diseño, como os comentaba en la parte de fibra de carbono de este vídeo, y que hace que ese sonido se perciba más en el interior, sobre todo cuando vamos fuerte. Y ya os digo, en todo momento somos perfectamente conscientes de lo que pasa con el motor y podemos escuchar la inyección, podemos escuchar al turbo soplando, podemos escuchar cada cambio de relación, y la verdad que es una sensación que me parece que es una verdadera delicia. Yo creo que es de lo mejor que tiene este coche, que es la implicación a nivel de conducción. Dicho esto, pasamos al apartado de frenos. Los frenos en este caso son los mismos que ya teníamos. Discos de 320 milímetros, ventilados, en el caso del eje delantero con pinza Brembo de 4 pistones fija, y en el eje de trasero con pinza flotante de solo un pistón. Me parece que es un coche que en este caso me he encontrado que tiene algo más de mordiente, pero ya os digo que sobre el papel no hay ninguna modificación, salvo que se ha revisado todo el fondo plano y la parte frontal para que los frenos delanteros tengan una mejora en cuanto a la refrigeración del 20%, es decir, que le llegue más aire, porque dado que este coche está pensado para meterse en circuito, por lo tanto el uso intensivo del freno puede pasar factura, y esa mejora en refrigeración no le viene mal. Pero como decía, he notado que en esta unidad, posiblemente por el trato, porque tenga los frenos a lo mejor más recientes o menos castigados que la versión S que probé hace algunos meses, pues al final lo que me he encontrado es que el tacto de freno me ha gustado más, es más directo, más dosificable. Pero ya digo, esto a lo mejor viene más dado por el hecho del estado actual del equipo de frenos de esta unidad que estoy probando, la A110R, que por ningún cambio, porque os repito, no ha habido ningún cambio en el equipo de frenos. Neumáticos, en este caso instalamos los Michelin Pilot Sport Cup 2, un neumático de tipo semi-slick, que siempre me gusta muchísimo porque es un neumático que, pese a ser un semi-slick, tiene un comportamiento muy bueno en todo tipo de condiciones. A ver, no es un neumático para que nos vayamos en un día lluvioso o en muy baja temperatura, pero es un neumático que a este coche le viene a las mil maravillas, sobre todo para irnos a la conducción. En el caso de la A110S, os recuerdo que os dije que era un neumático que teníamos que probar, pero no que comprar. ¿Por qué? Porque si el uso que vamos a hacer del coche no es irnos al circuito o de forma asiduo a track days, realmente no tiene sentido por el coste porque es un sobrecoste importante, y porque el extra de agarre también, digamos, modifica el comportamiento de este coche, esa agilidad que tiene el coche y ese punto más nervioso que también le aporta más diversión. En este caso, en el R, creo que ha hecho muy bien Alpine al instalarlo de serie, porque es un neumático que casa a la perfección con el agarre, con la precisión y con la eficacia que exige un coche y esta versión en concreto para meternos día sí y día también en el circuito. La dirección. La dirección es un punto donde ya empezamos a ver que ha habido cambios a nivel de chasis. Es una dirección que sigue siendo muy buena, es una dirección precisa, es una dirección que tiene información muy rápida, que tiene además un tacto muy bueno del propio volante, pero que además tiene mucha información. Y aquí se nota que Alpine, con respecto a las versiones A110, A110 GT y A110S, ha mejorado la información que nos llega, el feedback, el comportamiento, el guiado. Y esto no es tanto por la dirección, sino porque el conjunto, esa suma que consiguen neumáticos, la puesta a punto del SP y sobre todo lo que viene ahora, las suspensiones, hacen que el coche cambie y se note diferente. Pero os voy a explicar más detenidamente qué supone todo esto en cuanto a suspensiones, porque sin duda creo que es lo que más os va a llamar la atención. A nivel de chasis, el principal cambio, y yo diría que la principal mejora, la encontramos en el conjunto de suspensión. Todo ello optimizado para ofrecer la mejor cara de este Alpine A110R en el uso en circuito. ¿Y cómo lo ha conseguido Alpine?
Pues en primer lugar, utilizando nuevas estabilizadoras, que son un 10% más rígidas en el eje delantero y un 25% más rígidas en el eje trasero. También son nuevos y específicos y desarrollados totalmente a medida por el equipo, tanto de Fórmula 1 como de Alpine en Dieppe, el conjunto muelle amortiguador. En este caso es un conjunto que está diseñado, en el caso del amortiguador, por ZF y el muelle es ABAC. La altura de este Alpine A110R es regulable. De casa es 10 milímetros más bajo que lo que encontramos en un Alpine A110S, pero si levantamos el coche y lo ajustamos, podemos conseguir una reducción de la altura de hasta 20 milímetros, de nuevo con respecto al A110S. Sin embargo, el cambio más importante lo encontramos en que el amortiguador, mediante una ruleta que aquí no es posible acceder, que habría que levantar el coche para hacerlo, tenemos 20 posiciones, es decir, una ruleta que es totalmente manual y que tiene un total de 20 posiciones para regular compresión y rebote. Con esto que conseguimos que en la posición número 1 encontramos este coche, digamos, en su configuración más rígida, más estable, sobre todo para firmes muy buenos, para circuitos que están muy bien asfaltados y que además tengan pocos cambios de plano. Y después también tenemos 19 posiciones hasta llegar a la número 20, donde encontraremos la configuración más blanda de este A110R, donde aún así tenemos un buen equilibrio entre confort y prestaciones, pero seguiría siendo un comportamiento más deportivo que lo que encontramos en un A110S. Esto hace que este coche, digamos, sea muy personalizable tanto a nivel de configuración de piloto como a nivel de configuración de trazado. Y para terminar, también es importante señalar que los muelles tanto delanteros como traseros también son un 10% más rígidos. Y ya os adelanto que esto hace que este coche se vea y se sienta muy diferente al resto de versiones del A110. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que efectivamente este A110R se nota que es un coche diferente. Es un coche más deportivo, aunque quizá os diría que no más radical. Es un coche que se nota eso, se nota que es más deportivo, que te implica más en la conducción, pero por lo menos en la posición de más blanda de la suspensión no me parece un coche exageradamente radical ni exageradamente incómodo. Y eso que, os digo, llevamos una suspensión bastante seria y un tipo de asiento bucket en fibra de carbono con un mullido bastante justito, pero de verdad que me siento bastante cómodo para mi envergadura, para el tipo de carretera donde hemos estado probando hoy. Me ha sorprendido porque obviamente no es tan cómodo a lo mejor como puede ser un GT o un A110S, pero os vuelvo a insistir que me está pareciendo un coche mucho más usable de lo que a priori me esperaba. Pero lo más importante, hoy me voy con la impresión de que Alpine ha concebido esta A110R como un coche que efectivamente está pensado para que usemos en circuito mayoritariamente. En ese tipo de carretera de curvas se desenvuelve muy bien, se nota que es un coche que se siente muy pero que muy cómodo y en definitiva creo que la magia de este coche está en que si estamos pensando en tener un Alpine A110 para correr en circuito, aquí encontramos la quinta esencia de esa receta, porque la personalización que nos permite la suspensión creo que es a todas luces el punto más llamativo de este coche. Realmente tiene una parte, digamos, difícil o incómoda, por decirlo de alguna manera, que es que para personalizar esa suspensión estamos obligados a subir el coche a un elevador y a tocar de forma independiente cada columna de amortiguador, regulando esas 20 posiciones. Pero tenemos un margen bastante amplio en tanto al tarado de cada amortiguador, y en la configuración más blanda es un coche muy usable, y en la configuración más dura es un coche que es estable pero no excesivo. Por lo tanto, no será un coche que se nos haga incómodo y que necesitará de un firme demasiado bueno. Y con esto que conseguimos, porque es un coche que al final es muy personalizable y que nos acerca mucho a la experiencia de tener en el garaje de casa un coche casi de competición en ese punto, porque podremos personalizarlo no solo a nuestro estilo de conducción, sino que además podremos personalizarlo a la tipología del trazado donde vamos a correr, a la climatología, al tipo de gomas que vamos a usar, y esto creedme que es algo que le da una magia al coche y una experiencia que no está al alcance, iba a decir de muy pocos coches, pero realmente está al alcance de muy pocos coches a día de hoy en el mercado, sobre todo que pueden llevar matrícula. Así que en definitiva, pues lo que ha hecho este Alpine con este A110R es esa vuelta de tuerca que, aunque parezca mentira, todavía había margen en el Alpine A110S para mejorar la experiencia conduciéndolo, la experiencia de tenerlo y sobre todo la experiencia de disfrutarlo.
¿Es un coche menos usable? Pues sí. ¿Es un coche más disfrutable? También. Por lo tanto, os diría que yo voy a seguir haciéndolo en esta carretera de curvas, disfrutando del sonido, de este nivel de implicación en la conducción, porque lo único malo que tiene este coche es que al final estamos ante el último Alpine que va a tener un motor térmico, que va a tener este tipo de sensaciones y que nos va a hacer disfrutar así. Esto se acaba, amigos. Es una pena porque esto es un juguete que ya os adelanto que a todos los que nos gusta esto, nunca nos cansaríamos de conducirlo. Pues sí, amigos, este coche debemos entenderlo como una última llamada para los más petrolheads, esos que disfrutamos de las sensaciones por encima de las prestaciones, del sonido de un buen escape y de un cambio de marchas trabajando de forma fiel a nuestras órdenes. Con el A110R, Alpine consagra su criatura más sagrada, esa que permitió renacer a la marca como un sello independiente, sirviendo además como un excelente punto y final para la etapa ligada a los motores gasolina. Sin embargo, al principio de este vídeo os dije que mi objetivo de hoy era descubrir si realmente este A110R es el mejor Alpine que el dinero puede pagar. Y tras probarlo, creo que efectivamente lo es para dos tipos de clientes muy concretos. El primero es aquel que realmente busca un coche de carreras matriculable, un coche con soluciones y posibilidades de verdadero vehículo de competición, pero en un formato más asequible y utilizable de lo que supondría dar el salto a un Cayman GT4 o similares. Y en segundo lugar estaría el cliente que busca llevar a su garaje un deportivo de verdadero capricho, donde no solo se valora su receta o sus prestaciones, sino el hecho de que por su particular filosofía y experiencia de conducción, hablamos de un coche que es tan exclusivo como excluyente.